El colegio, el instituto, debería ser un lugar siempre seguro para el aprendizaje de los menores, un lugar en el que ellos puedan socializar, divertirse y hacerlo, como digo, de una forma segura. Pero esto no siempre es así. En ocasiones puede convertirse en una auténtica pesadilla cuando aparece el acoso escolar. Desde la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra vida, este acoso tenemos que sumarle una palabra más, la del ciberacoso, ya que puede producirse a través de Internet. Es un tema, sin duda alguna, importante, preocupante, al que tenemos que hacer frente todos y todas juntos. Hoy analizamos el acoso y el ciberacoso en Educando. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Vamos a comenzar contextualizando, enmarcando este asunto del que hoy hablamos en Educando, y para ello nos hemos citado con un especialista, con un psicólogo, José Manuel. Manuel, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por haberme invitado. José Manuel tiene una amplia experiencia en este asunto porque además él es colaborador de Pavía, de una asociación que tenemos en Palencia, y que trata a víctimas de acoso escolar y laboral. En este caso nos vamos a centrar en el acoso escolar. La primera pregunta puede parecer una obviedad, pero ¿cómo diferenciamos lo que es acoso, José Manuel, de lo que no es acoso? Bien, podríamos distinguir, por marcar algunas diferencias, tres conceptos: lo que es la grosería, lo que es ser malvado y lo que es el acoso. La grosería tiene que ver un poco con la mala educación, con el narcisismo, y tiene que ver con algo que es no intencionado. Es decir, hay niños que se ríen cuando otro se cae, a veces se fijan en que alguien ha llevado 2 jerseys. Es algo espontáneo. La maldad, sin embargo, también puede provocar mucho dolor, pero ya tiene el componente de intencionalidad. Lo que pasa es que no está repetido en el tiempo, es decir, 1, 2 veces. Esto es la maldad, ¿no? Cuando alguien con intención quiere hacer daño. La característica del acoso escolar tiene vamos a decir, como 4 o 5 características. Una es que efectivamente hay violencia y hay violencia continuada en el tiempo. ¿Verbal o física? 4 tipos de violencia: verbal, física, relacional, es decir, se puede aislar a alguien, y ciberacoso, del que creo que después se va a hablar. Sí. Así. Después, aparte tiene que haber intencionalidad, tiene que haber además una desproporción, un desequilibrio entre el acosado y el acosador. El acosador no se puede defender por los motivos que sean, físicos, porque es menos. Se da una característica muy importante en el acoso, es que el acoso siempre es silencioso y es no visible. ¿Por qué hacemos estas diferencias? Es muy importante para no banalizar el término del acoso escolar. Y tenemos que estar muy atentos para saber cuál es la diferencia entre unas cosas y otras, porque si no podemos caer o en el cinismo de cualquier cosa ya es acoso, o también en la desensibilización. Y creo que es importante no fallar a nuestros alumnos y estar pendientes, tener un poco el radar puesto de qué es acoso o qué no es acoso. Hablabas de algo que es la visibilidad, el que sea visible. Si tu hijo o tu hija llega a casa y te cuenta el problema que tiene o cómo se está sintiendo, el problema puede ser visible y entiendo que es mucho más fácil de abordar. Pero ¿y si no lo cuentan? Hablabas de que el problema puede ser invisible. ¿A qué tenemos que estar pendientes? ¿Cuáles serían las señales de alarma, José Manuel? Hay motivos por los que los niños no hablan del acoso. Podríamos dar 3 razones fundamentales, ¿no? La primera sería porque para ellos es una humillación. Segundo, porque no quieren poner peor las cosas, no quieren que les tachen de chivatos. Y la tercera es porque hay niños que llegan a pensar que tienen, se llegan a creer que tienen algo que realmente provoca el acoso, es decir, incluso se llegan a creer que tienen deficiencias físicas, defectos, etc. Hay algunas señales que son obvias. La primera es el bajo rendimiento escolar, sobre todo si antes no lo ha habido. Lesiones inexplicables,
moratones, etc. Arañazos. Sí. Destrozo del material escolar, sobre todo si hay niños que de repente empiezan a tener destrozos en el material escolar, luego ya somatizaciones, dolor de estómago, dolor de cabeza, falta de sueño, trastornos de alimentación. Bien, cualquier señal que nos haga pensar que algo no va bien, podríamos investigar un poco en si hay un acoso escolar. ¿Cómo debemos abordar? Porque entiendo que es importante que abordemos este tema con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿Cómo debemos abordar este asunto, José Manuel? Lo más difícil a veces es que nuestros hijos nos cuenten ciertas cosas, ¿no? Hablaríamos de menos a más. Si nuestros hijos tienen una buena conexión con nosotros, si nosotros sabemos escuchar, si les prestamos importancia, si les damos la importancia, un niño va a tender a hablar. Es decir, que es necesario que desde pequeños a veces no les preguntemos como una lista protocolaria, estamos llenos de protocolos, ¿no? Has hecho los deberes, no sé qué. A los niños lo que les importa es que les importemos. Y esto primero es un nivel de confianza. Pero, bueno, vamos a pensar que, por lo que sea, nuestros hijos no nos lo cuentan. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, primero, si dan el paso de contárnoslo o tenemos algún conocimiento por algún tercero, etc., lo primero es escucharles. Y escucharles implica no escucharles a su ritmo. Esto a veces lo hacemos en terapia. Hay que darles el protagonismo. Ellos saben más. Nuestros pacientes, nuestros hijos, saben más de su vida que lo que creamos nosotros que podemos saber. Y hay que darles ese espacio, ese tiempo. Escuchar no es resolver. A veces nos precipitamos intentando como padres, porque nos entra frustración, nos entra miedo, pensamos que van a estar inseguros, buscamos soluciones rápidas. No, hay que esperar a que los niños puedan contestar y dar sus propias soluciones. A veces no van a ser buenas, porque hay mucha frustración, mucha impotencia, y hay que ayudarles a poder que ellos, porque cuando nosotros les damos la importancia y les damos sobre todo la palabra de poder resolver problemas, es mucho mejor. Bueno, dicho esto, una vez que ya hemos establecido estas conexiones, lo primero es mantener la calma. Tenemos que dar la sensación a nuestros hijos de que estamos calmados, de que puede haber una solución. Es decir, a veces cuando un hijo nos puede contar esto, nos puede contar que los primeros que perdemos la calma somos los padres, somos los adultos, ¿no? Enseguida saltan todas las alarmas. Bueno, las cosas no se solucionan de un día para otro. Y mucho menos delante de ellas o delante de ellos, Por ¿no? supuesto. Entonces, mejor pensar que vamos a mantener la calma y les vamos a dar una salida. Vamos a pensar que hay una solución. Y esto siempre hay que decírselo a los niños. Hay una solución. A lo mejor todavía no sabemos cuál es, pero hay una solución. Expresarle su apoyo. Hay que entender que los niños cuando cuentan que han sido humillados, que han sido pegados, etc., sienten mucha vergüenza. A veces hace falta simplemente algo tan sencillo como siento lo que has pasado, no tenía que haberte pasado. Algo sencillo, conciso, preciso, pero que sientan nuestro apoyo. Darles las gracias. Hay que darles las gracias. A nuestros hijos también les tenemos que dar las gracias por el acto de valentía, porque es un acto de valentía que ellos puedan contar algo que para ellos es humillante, es vergonzoso y que además parece que hay un cierto grado de debilidad por parte de ellos. Fomentar la resolución de conflictos. ¿Por qué esto? Porque hay que dejarles a los niños que expresen y que digan cómo les gustaría solucionar el problema. La primera vez que hablan, generalmente te suelen decir les mataría, no volvería nunca al colegio, en fin. Pero hay que apoyarles, informarles y quizá guiarles en que existe otro tipo de soluciones. Por ir por partes, Sí. y porque después vamos a tener también a una profesora para hablar del protocolo que se establece, o sea, de cómo actuar, porque evidentemente el acoso se puede producir en el entorno escolar y por lo tanto los protagonistas implicados son muchos. Vamos a hablar con ella de esto, pero ¿cuándo sería necesario, José Manuel, acudir a un profesional como tú?
Y quiero que me lo hiles con algo que es, porque ¿qué consecuencias a nivel psicológico puede tener nuestro hijo o nuestra hija el sufrir acoso durante un periodo de tiempo? Hay cuatro o cinco causas o efectos que produce el acoso escolar. Primero, el más obvio es el bajo rendimiento escolar. Después hay somatizaciones a nivel corporal, desde taquicardias, insomnios, falta de ganas de comer, en fin, todas las somatizaciones que podemos. Hay indefensión, aprenden que hagan lo que hagan no se van a poder defender, ansiedad, angustia y la más grave, depresión y suicidio. ¿Cuándo se acude al psicólogo? Bueno, hoy afortunadamente la cultura del psicólogo ya está bastante introducida en nuestra sociedad. Creo que sí. Y yo tengo muchos pacientes que ellos mismos dicen a sus madres o a sus padres, quiero ir al psicólogo. Bueno, es una batalla que hemos ganado. Pero ¿cuándo hay que ir al psicólogo? Bueno, pues cuando todas estas cosas que hemos dicho se hacen tan persistentes o cuando son dificultades que dentro de casa no se pueden solucionar. Generalmente tienen que ver más bien a veces con las somatizaciones, ¿no? Con la ansiedad, con la angustia o cuando los niños empiezan a tener terrores nocturnos, etcétera, y no se puede dar una respuesta. Bien, necesitan hablar y necesitan poder elaborar todo eso que les ha pasado. Te pediría una última reflexión y te voy a cambiar completamente el escenario y es, mi hijo, mi hija no es el que está sufriendo acoso escolar, sino intuyo o veo evidencias o veo algunas cosas que me pueden llevar a pensar que es el acosador o la acosadora. ¿Qué hago? Pues lo primero, no mirar para otro lado, no negar la evidencia. Tendemos a justificar demasiado. Y una cosa es defender y otra cosa es justificar. Nosotros podemos defender a nuestros hijos, pero justificar, hay cosas que no se pueden justificar. Habría que hacer muchas cosas seguramente y habría que ver por qué ese niño se ha puesto a acosar, pero por lo menos no miremos para otro lado. No pensemos, mi hijo no. Si mi hijo puede ser, quizá tengamos que tener una charla, quizá tengamos que hablar y por lo menos hay que poner manos a la obra para poder solucionar el problema. Y quizá tengamos que pedir también el apoyo de un profesional, ¿no? Por supuesto. José Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa, así que muchísimas gracias. A vosotros. A lo largo de la historia del cine, el acoso y de una forma más reciente el ciberacoso son asuntos que han centrado algunos de los films de los que hoy nos habla nuestro especialista, Fernando Méndez. Aunque la palabra bullying es un término acuñado recientemente, el abuso en el aula o el acoso en un entorno escolar ha encontrado desde siempre su reflejo en el cine. La figura del abusador surge en películas como Karate Kid o En un mundo mejor, pero el film de terror Carrie, adaptación de la novela de Stephen King, o El joven Torles, metáfora de los orígenes del nazismo a través de la vida en un internado, reflejan esa intimidación de una manera mucho más directa, pese a que no son películas recomendables para todo tipo de público. Es en la última década cuando ha habido una mayor preocupación por el tema y se han realizado largometrajes centrados en esta problemática. Evidentemente, hasta la aparición de los smartphones y las redes sociales, en plena era Internet, pues no podemos hablar de ciberacoso con una presencia mucho menor en la gran pantalla. Ejemplo de burla entre compañeros y aislamiento social por parte de la sociedad debido a una enfermedad lo encontramos en Wonder, del 2017. Es un cine para toda la familia, deudor de títulos clásicos como Máscara, protagonizada por la cantante Cher, interpretando a una madre que lucha porque su hijo tenga las mismas oportunidades que cualquier otra persona, y del hombre elefante, basado en la vida de John Merrick en la Inglaterra victoriana. En Wonder, el protagonista es un niño de 10 años que oculta tras un casco de astronauta su deformidad facial y que sufre la burla de sus compañeros, luchando por la integración y para hacer entender a la sociedad que el físico no define a una persona.
Un tema que trasciende al ámbito escolar y de plena vigencia en esta era de la imagen, con un desmesurado culto a la belleza y a lo superficial. Las causas, pero sobre todo las consecuencias del acoso escolar, están presentes en Moonlight y cómo este trauma afecta de manera directa al destino del protagonista. Más optimista en esta línea es Precious, sobre una adolescente obesa que, tras ser expulsada de una escuela, encontrará un mayor respeto y esperanza de futuro en un centro alternativo. El uso de lo fantástico como metáfora de que los auténticos monstruos pueden ser las personas más que seres imaginarios lo encontramos en títulos como Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona. El film alterna paralelamente un universo onírico, fruto de la imaginación, como válvula de escape a la otra realidad, la del acoso, y que se materializa en los temores y miedos del protagonista ante la enfermedad de su madre y los abusos que sufre en el ámbito escolar. Otra película fantástica, en el doble sentido del término, aunque recomendable a un público adulto, es Déjame entrar, centrado en la amistad entre un niño que sufre continuas amenazas en la escuela y una niña recién llegada al vecindario con la que establecerá una particular relación. Tanto la original versión sueca como un posterior remake norteamericano son consideradas hoy en día películas de culto. En el terreno de la animación encontramos el film japonés A Silent Voice, sobre el acoso que sufre una estudiante sorda al cambiarse de colegio y cómo, años después, uno de sus maltratadores busca la redención de sus malas acciones. El cine español también se ha hecho eco en los últimos años del acoso escolar en títulos como El país del miedo, Bullying, Cobardes o Uno para todos. Pero el ciberacoso es el eje central de películas recientes como la producción británica para televisión Cyberbully, sobre una adolescente de 17 años que se encarga de ridiculizar a sus compañeros de instituto y la posterior extorsión que va a sufrir por parte de un hacker que la amenaza con publicar información controvertida sobre su vida privada. Finalmente, la relación de dependencia que tenemos con el medio digital, a través de varias historias, es analizada en Desconectados, de 2011, inspirada en hechos reales y que aborda las múltiples facetas del acoso cibernético, el ciberbullying y otros problemas relacionados con Internet. Un mundo atractivo, sin duda, para el público joven, pero no exento de peligro. Vamos a analizar ese segundo término del que estamos hablando desde el inicio de este programa, ciberacoso o ciberbullying. Para conocer más sobre este asunto nos hemos citado con el subinspector Luis Vicente Antón López, que es el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. En primer lugar, lo que queremos saber es qué es exactamente el ciberacoso. Bueno, el acoso por Internet, el ciberacoso, no deja de ser acoso puro y duro, violencia pura y dura, simplemente pues, que utilizan las nuevas tecnologías o las TICs o Internet como recurso pues, para seguir acosando, como una prolongación de lo que es el acoso escolar, utilizar Internet para continuar con ese acoso con las mismas características que el acoso en las aulas, que el acoso tradicional, eliminando barreras temporales, eliminando barreras espaciales, ampliando la audiencia, imposibilitando la empatía con víctima-autor, acoso puro y duro, no hay ninguna diferencia. Hay que entender que en Internet estamos, no navegamos por Internet, en Internet estamos, hacemos todo por Internet, compramos, vendemos, jugamos. Dicen los padres, mi hijo no sale, bueno, mi hijo está jugando en China, comprando en Alemania y hablando con Estados Unidos, desde la habitación, pero está por ahí. Internet hay que entenderlo como un medio más, como la calle, y lo mismo que nos pasa en la calle, pues nos pasa por Internet, o los malos lo utilizan para utilizar Internet con ese fin de hacer el mal, de hacer el daño, de acosar. ¿Cuáles serían las principales formas del ciberacoso? Básicamente los ataques directos, los insultos, las amenazas, las coacciones, los delitos contra el honor, los delitos contra la propia imagen, tema de difusión de fotos íntimas, de humillaciones, de lo que llaman los memes, de vídeos ridiculizando a compañeros, grabar agresiones y difundirlas. Ese tipo de agresiones son los más comunes, pero seguramente lo más común sean los insultos, las amenazas a través de mensajes o de ataques directos por las redes sociales.
Hablábamos antes de las señales de alarma, de a qué tenemos que estar atentos los padres, las madres, para detectar un posible problema de ciberacoso en nuestros hijos o nuestras hijas. Bueno, lo mismo que en el acoso tradicional. Los cambios de conducta, el bajo rendimiento escolar, pérdida de apetito, sobre todo, hay que entender que los muchachos ahora viven en Internet, su vida es Internet. Cuando nosotros éramos jóvenes, el peor de los castigos que nos podían poner era no sales a la calle. Ahora el peor castigo que le puedes poner a un joven es te quito Internet. Pues en Internet, el que un chico huya de Internet es porque algo está pasando. Si tu hijo no quiere entrar en el ordenador o no engancha la Play para ponerse a jugar, pues te puede decir que algo está pasando. Es difícil, es complicado, los cambios de humor. Hay que entender que los adolescentes pues, no tienen 2 días iguales. No hay una regla fija, los padres son los que conocen a los chicos y son los que pueden detectarlo, pero es complicado, es muy complicado. Y más cuando es un espacio que desconocemos, que ellos dominan más que nosotros y que nos lo ocultan. Son grupos en los que tú puedes ver con quién se relaciona tu hijo en el instituto, pero no puedes ver con quién se relaciona por Internet. Y ahí es más difícil, es más complicado, pero bueno, básicamente detectar lo mismo que en cualquier caso de acoso tradicional. ¿Es denunciable? Por supuesto, el acoso en sí ya es un delito, independientemente de los actos que se cometan para llevar a cabo ese acoso. Agresiones, insultos, delitos contra el honor, delitos contra la intimidad, incluso inducción al suicidio. Si acosas tanto a una persona que le induces a suicidarlo, por supuesto, como cualquier delito, sin duda alguna. Luis Vicente, ¿cómo debemos y cómo podemos las madres y los padres proteger a nuestros menores, a los menores que tenemos en casa en relación con este asunto? Lo primero es nuestra obligación. Son nuestros hijos y no nos queda más que protegerlos. De la misma forma que les protegemos cuando están en la calle. Igual que controlamos los horarios, que controlamos dónde van, que controlamos con quién van, pues no nos queda más remedio que mirar, que saber dónde están. Si mi hijo tiene cierta edad y tiene perfiles en unas redes sociales, mi obligación es saber de qué temáticas se tratan esas redes sociales, qué tipo de gente se relaciona, cuándo se engancha a Internet, de qué es lo que habla, entender que en Internet estamos, igual que baja al parque del salón a reunirse con sus amigos, en Internet se junta con sus amigos. Y hay que controlar qué es lo que hace, con quién está, porque es tu obligación como padre. Que no nos queda más remedio que ponernos las pilas, y yo sé que es un tema que aburre, es un tema que no dominamos, que es un tema que evoluciona a diario y ellos crecen con esa evolución y lo aprenden sin ningún esfuerzo y a nosotros nos resulta imposible seguirlos, pero no nos queda otro remedio que vigilar y ponerse al día y estar ahí encima. Sé que se está haciendo un gran trabajo desde la Policía Nacional, concretamente en todos los centros escolares, a nivel de información y también de prevención. ¿Qué es exactamente lo que se hace? Bueno, con los centros escolares tenemos mucha relación, desde el área de participación ciudadana tenemos mucha relación desde que se implantó el plan director, y en los colegios pues organizamos actividades, principalmente charlas de concienciación, informando a los chavales de las consecuencias, de las consecuencias tanto del acoso para la víctima, de las consecuencias para el autor, para los testigos y sobre todo las consecuencias penales que puede tener el cometer este tipo de hechos. Charlas de concienciación, reuniones, bueno, educación, básicamente educación. Yo no soy nadie para educar, por supuesto, pero sí para difundir el mensaje, de hacerles ver pues, que estas cosas pues que pueden tener consecuencias graves, tanto de salud como consecuencias penales, por supuesto, y económicas, que también las tiene. Luis Vicente, pues ha sido de verdad un placer tenerle con nosotros hoy en Educando, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre que lo queráis. Como en cada Educando, vamos a los libros y en ellos buscamos la forma en la que podemos abordar esta temática con nuestras hijas y con nuestros hijos, en todas las edades. Para ello nos vamos hoy hasta la librería del Burgo. Siempre la lectura y la cultura es una prevención de
de todo aquello que nos puede guiar por malos caminos. No, el ciberacoso es uno de ellos, ¿no? Pero el ser cultos y el estar preparados para afrontar cualquier cosa que venga en la vida con un conocimiento, con un saber sobre lo que ocurre en el mundo, siempre es una herramienta fantástica, y haber leído siempre es una herramienta fantástica para defenderse de absolutamente cualquier cosa, la cultura como general. Y el cuento que he elegido es un cuento muy bonito que se llama Orejas de mariposa, que es para primeros lectores y que habla de que es esa diferencia, aquello que para otros es lo señalable, es lo bueno, es lo que nos identifica como algo bueno en sí mismo. Ser distinto es algo fantástico. Y esta niña, pues bueno, pues tiene unas orejas que son unas orejas de mariposa que le sirven para cosas fantásticas, en lugar de ser algo que está ahí, que es malo. No, es bueno. La diferencia siempre es buena. En esto se basan casi todos los libros que hablan sobre el acoso infantil, sobre todo porque se produce siempre de la misma manera, al que se le puede distinguir del grupo. Parece que hay que estar uniformados y seguir las normas de aquel que normalmente es el que más distinto se siente por otro lado, ¿no? Y quiere esconder esa diferencia detrás de la uniformidad de todos. Entonces hay que entender y hay que ver esas diferencias como algo natural y como algo bueno. Para los 8, 9, 10 años está que tiene un título muy gracioso, que es El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y el pelmazo, que es un grupo como podría ser el de los 5, el de los libros clásicos de aventuras de los 5, pero los protagonistas de las aventuras tienen sus características particulares, ¿no? Digamos, también en la diferencia, una diferencia que es buena. Ser empollón no es malo. Quizá alguna de las cosas que asociemos a eso, pues tampoco lo llamaría mala, pero puede ser algo, bueno, pues no ideal, ¿no? Pero en sí mismo el ser distinto no es algo malo. Y en concreto dice que Matías y sus amigos estaban muertos de miedo porque se aproximan las vacaciones de fin de curso y siempre son los más votados en las categorías de pelmazos, de feos, de empollones y de cabezas cuadradas, ¿vale? Pero este año descubren que están amañadas. Y esto es solo el principio de un verdadero cambio tanto para Matías como para sus amigos, aunque a algunos no les guste nada. Bueno, pues plantea una aventura con un misterio, tal, bueno, lo que os decía, como si fuesen los 5, pero con una temática adaptada a la integración. Este libro se llama Hoyos y os voy a leer un poquito la temática del libro, que es cavar hoyos a pleno sol. Bueno, así es como se reforma a los chicos conflictivos en el campamento Lago Verde. Y eso es lo que se le espera a Stanley por haber robado un par de zapatillas. Allí conocerá a Cero y juntos descubrirán el secreto que esconden los hoyos. El planteamiento ya es distinto. Aquí ya hay que asumir responsabilidades. Si tienes un comportamiento que no es el adecuado, vas a tener un castigo. Porque ya con esas edades deben empezar a entender que nada es gratuito. Probablemente lo deban empezar a aprender antes, ¿no? Pero ya de una manera más explícita como hacen en este libro. Estás castigado por hacer algo mal, hacer algo en contra de las normas, hacer algo que perjudica al resto al final, porque las normas no son normas porque sí, son normas porque son normas para todos y nos deben beneficiar a todos. Entonces, en este caso ya les pone un poquito en esa situación de tener que afrontar las consecuencias y las responsabilidades que suponen un mal acto por su parte, y también como incluso a través de esa circunstancia del castigo se pueden aprender muchas cosas. O sea, el castigo no es en vano, o no es un castigo simplemente te quito la propina, sino que siempre debe estar orientado a conseguir unos resultados que modifiquen esa conducta que no ha sido adecuada. Y es lo que trata un poquito en este libro. Claro, es para más mayores, no es tan explícita la historia como es en más pequeños,
sino que le da un poquito más de vuelta y les plantea más situaciones y más preguntas para que los chicos ya reflexionen sobre sus actitudes. Ya sabemos lo que es el acoso, ya sabemos lo que es el ciberacoso, necesitamos saber ahora qué es lo que ocurre en las aulas. ¿Qué es lo que ocurre, o más bien, cómo se actúa? ¿Cuál es el protocolo que se pone en marcha cuando se detecta un caso de acoso escolar o de ciberacoso? Para ello tenemos con nosotros en Educando a Alicia Reguero. Alicia, gracias por aceptar la invitación. De nada, muy agradecida de estar aquí para hablar de este tema. Es un tema preocupante. Antes de seguir voy a enmarcar donde trabaja Alicia hace ya un montón de años en un colegio en la localidad de Herrera de Pisuerga, en Nuestra Señora de la Piedad, profesora de Educación Física. Alicia, ¿cómo se actúa ante un posible caso de acoso escolar? Bueno, desde el año 2017 hay un marco legal donde se regulan estas actuaciones en supuestos casos de acoso escolar, ¿no? En los que todos los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León tienen esta ley. Ahí se regulan, están recogidos los derechos y los deberes del alumnado, los compromisos de los padres con el centro educativo y las normas de convivencia y disciplina que pueden regular el centro, ¿no? Y referido al ámbito social y en la resolución de conflictos. Y ahí ya se recoge todo el proceso de lo que es el acoso escolar. Todos los pasos a seguir, que son 3, para resolver diferentes tipos de acoso. Por ir por partes. Empecemos por la víctima o la posible víctima. ¿Qué debe hacer el acosado o la acosada? A mí no me gusta llamarla víctima, es decir, a mí más que porque se le pone en un papel ya bastante vulnerable. Entonces me gusta decir más la persona que está sufriendo esa situación, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo primero se debe conocer, detectar e identificar y parar esa situación, ¿vale? Ahí en los centros tenemos unas 48 horas en el primer momento que se detecta un caso de acoso, ya sea por diferentes vías, puede venir por información de los padres, por información externa, por información del alumnado o por información del profesorado, es decir, por diferentes vías. Entonces ahí se hace una comisión de convivencia en la que está el director y directora, la orientadora de centro, la tutora y el coordinador o coordinadora de convivencia. Se analiza la situación y se ve si es una situación de acoso o no, y ahí se pasaría al segundo paso. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso, si se determina, es decir, después de hacer el estudio, se determina que esa situación es de acoso, porque a veces no es tan fácil determinar, sino que hay que analizar desde cuándo viene, qué es lo que está sucediendo, qué tipo de acoso es. Se abre la segunda parte, que se hace en 24 horas, es decir, está todo establecido, hay tiempos, periodos, y en ese tiempo lo que se hace, si la situación es de acoso, se informa a las familias tanto de los implicados, de los que están haciendo el acoso, como del acosado. Mientras el centro tiene que dar, diríamos, protección, tiene que acompañar a la persona que está sufriendo esa situación y tiene que informar al alumnado de que esa situación no corresponde y demás. Todo esto se tiene que hacer en un contexto, diríamos, de confidencialidad. No se puede salir ningún tipo de información e incluso ahí se informa a los padres del alumno que está viviendo esa situación que puede ser denunciable. Esto es importante. Luego hay un trabajo en el centro que es la tercera parte, muy importante, que se debe trabajar. Yo digo que la convivencia forma parte de todos, ¿vale? No una persona que tiene un profesor o una profesora que tiene un problema del aula, ese problema es suyo, no, el problema es del centro e incluso a veces de la comunidad educativa en la que estamos. Entonces se debe trabajar la sensibilización, el respeto, la empatía, la tolerancia con ese grupo y después también la orientadora de centro o el orientador sería conveniente que trabajase a nivel psicológico y a nivel emocional con la persona que ha sufrido esa situación, ¿no? Y después hacer un seguimiento de todo esto. Estamos hablando de la persona que puede estar sufriendo un acoso, pero ¿y si soy un testigo de ese acoso? Si tú eres un testigo de ese acoso, un testigo alumno, un testigo profesor, un testigo
Un testigo alumno, ¿qué debe hacer o alumna? Un testigo alumno, es decir, nosotros hemos tenido casos de acoso en nuestro centro y te lo comunican. Entonces, en ese momento cuando alguien te comunica algo, tú tienes que poner todos tus sentidos para ver qué es lo que está realmente sucediendo, porque es muy difícil a veces detectar una situación de acoso, porque las personas que hacen esto saben dónde lo hacen y cómo. Pueden ser en traslados en los pasillos, en los baños, en bajadas de escaleras, en las salidas, a las esperas afuera. Entonces no es fácil detectar, ¿no? En los patios. Entonces no es fácil detectar esta situación. Entonces que alguien nos alerte de eso ya es una alarma para abrir todos los sentidos y ponerles encima de lo que está sucediendo, ¿no? Si no nos han alertado, pero nosotros empezamos a ver una situación de un posible acoso, nosotros digo profesorado. Mira, ya te digo, nosotros en el centro, por suerte, por desgracia, nos ha pasado, ¿no? Y entonces tú detectas en ese alumnado que se aparta del grupo, que se aleja, que está solo, que cambia sus conductas. Entonces, bueno, ahí es muy importante la labor tutorial, es muy importante la labor del coordinador de convivencia, el observar qué es lo que está pasando. Sí que es verdad que nosotros somos un centro pequeñito, somos 140 alumnos, ¿no? Y entonces es muy fácil. En un centro grande yo considero que es más difícil observar. Entonces es importante, es decir, cuando tú ves un cambio de actitud o simplemente los padres te informan, oye, mi hijo no sale de casa, se vuelve más retraído, no quiere hablar con nosotros. Entonces son situaciones que están diciéndote aquí está pasando algo en el niño, sobre todo cuando hay un cambio de actitud, ¿no? Porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Alicia, ¿cómo se trabaja en las aulas? El tema de la prevención, el tema de la información, porque antes de que ocurra, evidentemente, si esto se aborda, pues posiblemente hemos caminado parte del trayecto, ¿no? Mira, yo llevo trabajando la convivencia en mi centro muchísimos años. Y bueno, por suerte, por desgracia, al ser un colegio rural, la población docente cambia mucho. Hemos tenido proyectos muy buenos de convivencia que han dado muy buenos resultados. Entonces ahí está, si se trabaja desde centro, no desde tutoría. Es decir, yo te vuelvo a decir que la convivencia tiene que ser una cuestión de comunidad educativa. Y cuando hablo de comunidad educativa meto a los padres, meto a los profesores, meto a todo el mundo que entre en ese centro. Entonces, cuando nosotros hemos trabajado así, los resultados han sido muy positivos. Cuando cada tutor trabaja y tutora, trabaja cada uno por su lado, los resultados son diferentes, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo se trabaja? Nosotros ahora hemos empezado a trabajar con un proyecto que se llama Reto y las siglas son muy interesantes, es respeto, empatía y tolerancia. Es una profesora de Valencia que ha creado un método de convivencia escolar y está súper bien, porque yo antes trabajaba a mí entender qué era lo que yo podía hacer para poder mejorar la convivencia de centro. Entonces creaba mis propios programas y era una locura. Yo hace 2 años me formé y este año por fin lo puedo llevar a cabo, ¿no? Y es bastante interesante, está todo secuenciado. ¿Qué es lo importante de estos programas y de cualquier cosa que se haga de convivencia? Me da igual esta que otra. El niño debe respetar, porque lo que se respeta se quiere, entonces, y conocer. Es decir, yo muchas veces digo que, y esto yo también hemos trabajado en mi centro de cooperativismo, y para trabajar el cooperativismo hace falta trabajar estas cosas. Entonces yo digo, muchas veces, como solo se trabaja lo curricular, no sabemos ni qué te gusta, ni a qué te dedicas, ni qué haces en tu tiempo libre, ¿no? Porque yo solamente tengo un pupitre al lado con una persona y ni siquiera sé cuáles son sus hobbies, ni qué le apetece, ni qué le... ¿Sabes? Es un desconocimiento de la persona realmente que tenemos a nuestro lado. Entonces, cuando tú conoces eso, lo respetas y lo amas. El conocimiento lleva al respeto siempre, y al respeto de la diversidad, y aprender, ¿no? de la riqueza que aporta, ¿no? Lo heterogéneo, lo diverso. Sí. Yo ya te digo que nosotros en años que hemos trabajado la convivencia de manera secuenciada y ordenada, el ambiente escolar completamente cambia. Los índices de acoso bajan, las incidencias en patio bajan, la resolución de conflictos mejora, pero hay que trabajarlo. Una cuestión, porque hace un momentito estábamos hablando también del ciberacoso.
Evidentemente, las TIC, las tecnologías están presentes y además estáis trabajando ya. Sí. Todo el profesorado, todos los padres y madres vivimos con una generación que son nativos digitales. Sí. No entienden el mundo, o parte del mundo lo entienden a través del uso de las nuevas tecnologías. Esto nos lleva a pensar que el acoso, pues ahora tiene una segunda parte que es el ciberacoso. No sé cómo lo habéis vivido también o lo estáis viviendo. Mira, nosotros en el Colegio de Herrera somos centro TIC 5, eso es un nivel de manejo de las tecnologías bastante alto. Se suele trabajar la seguridad digital, de hecho los niños han hecho vídeos de seguridad digital y todo esto. Tú no sabes lo que cuesta concienciar a las familias de que un dispositivo digital es un peligro en las manos de un niño. No son conscientes, ¿no? Y el vídeo que hicieron los niños que ganaron el concurso era: no dejarías un Ferrari a tu hijo, ¿vale? Pues esto pasa lo mismo con los teléfonos. No hay un control parental, no hay un control de la información y no hay un control del dispositivo. Yo muchas veces hablo con los padres, porque también hemos tenido casos de estos, de decir, si tú quieres saber dónde está tu hijo, no es necesario que tenga datos en el teléfono, simplemente con una llamada ya lo tienes. Es decir, entonces creo que como parece inocuo, les dejamos ese dispositivo. Y desde los centros se trabaja. Tenemos un maestro TIC en mi centro, que es Javier García de Bustos, y trabaja con los niños, trabaja con las familias, y aún así se presentan todos los años alguna forma de intervención, desde a través de WhatsApp, simplemente de traslado de imágenes, mensajes. Y eso también, es decir, muy bien en los centros, sabes que se hace esta formación, pero las familias, yo creo que ahí tienen que ganar la batalla, es decir, son los que compran el dispositivo. Hay una cosa que está clara: el primer programa de Educando nosotros lo titulamos Educar es tarea de todas y de todos, y hablábamos de todos los ámbitos, ¿no? Del colegio, de la casa, de la calle. O todos nos implicamos, o el que una parte haga cosas, bueno, pues si los demás no apoyan no supone un avance, ¿no? Pues esto es lo que estamos hablando, Eva, esto es la convivencia, y esta es la filosofía de convivencia de mi centro. Es decir, de nada sirve que yo trabaje solo, porque la convivencia es una cuestión de todos, no solo mía. Me quedo con esa frase. Alicia, un placer de verdad charlar contigo en este Educando. Muchísimas gracias. Espero que haya servido de ayuda. Seguro que sí. Muchas gracias. Venga. Nos gusta hacer planes de cara al fin de semana, planes para poder compartir en familia. Y hoy os proponemos un juego. Os proponemos ir por la ciudad encontrando lugares que a lo mejor muchas veces nos pasan desapercibidos. Vamos a daros varios lugares y pistas muy sencillas, y el objetivo es simplemente que toméis de la mano a vuestros hijos, a vuestras hijas, una cámara de fotos, o sencillamente con el móvil poder ir buscando y encontrar estos lugares. ¿Queréis jugar? Comenzaremos este paseo-juego aconsejándoos que cuando vayáis recorriendo la ciudad miréis atentamente lo que tenemos a la altura de nuestros ojos, pero que no os olvidéis de levantar la mirada hacia arriba. En lo más alto podemos encontrar estupendas sorpresas. Se encuentra en uno de los puntos más visitados de la ciudad. Cada vez que alguien lo visita es un poco más conocida y siempre igual de bella. Esta paloma no alzará el vuelo, aunque estés muy cerca de ella. Vive tranquila contemplando la vida desde una plaza con un nombre muy literario. No es un año para lanzarse con alegría a lo que este cartel propone, pero es una de las invitaciones más bonitas que nos pueden hacer. Si te gustan los gatos de color muy oscuro, tendrás uno muy cerca. Este pajarete contempla cómo cientos de personas pasean cada día bajo su balcón, porque vive en un lugar muy concurrido, y seguro que se hará mayor en este lugar donde ha elegido posarse para siempre.
Siempre que paseo cerca de ella, se me viene a la memoria la casa de Psicosis. Me gusta caminar hasta allí, porque está claro que pasear siempre es fuente de salud. Vas o vienes. Gente que recibe gente y gente que despide gente. Dos de las características esenciales de este lugar que preside la palabra norte. Pasas por este magnífico edificio muchas veces a lo largo del año, pero ¿lo has mirado detenidamente alguna vez? Busca, sin prisa, el cuerno de la abundancia de Hércules. No tendrás que levantar los ojos para contemplarlo. Decían que el santo Job tenía mucho de algo que forma parte del nombre de esta piedra. Está ubicada en un lugar con muchos años de historia y que nos lleva al otro lado. ¿Sabes dónde puedes encontrar este submarino que los Beatles hicieron que formara parte de la historia de la música? La fachada de una casa de colores lo acoge como parte de su decoración. Hemos tratado de reflexionar y de aprender muchas cuestiones relacionadas con el acoso escolar y con el ciberacoso. Nos quedamos con las palabras, con las reflexiones de todas las personas que han pasado hoy por nuestro programa. Y os emplazamos a todas y a todos a nuestro próximo Educando, que será muy pronto.